Bueno, avanzando con la página 35, vamos a pasar a los problemas. Vieron que anteriormente ustedes tenían la ecuación y la resolvían aplicando los pasos. Bueno, ahora en un problema, al leer el lenguaje coloquial, ustedes van a tener que traducir al simbólico. Al traducir el lenguaje simbólico les va a quedar la ecuación para resolver. ¿Se acuerdan que antes de las vacaciones vimos el lenguaje coloquial? Era el que es por medio de palabras, o en el caso de que lo tengamos escrito es por medio de la lectura. Y el lenguaje simbólico, justamente como la palabra lo indica, es por medio de símbolos, números, letras, operaciones. Entonces habíamos visto cómo se traduce de un lenguaje a otro. Teníamos que conocer qué significaba cada una de las palabras. Yo les dije que cada una de las palabras ustedes se las fueran anotando en un papelito para que se las vayan estudiando o al menos recordando cuando las necesiten. Entonces ahora ese papelito donde ustedes tienen anotadas esas palabras nos va a venir muy bien. Porque tenemos acá ejemplos que, como les digo, al leer el problema nosotros lo vamos a tener que traducir a símbolos. Teniendo esos símbolos nos va a quedar la ecuación que tenemos que resolver. Entonces imagínense si ustedes ya una palabra la traducen mal. La ecuación va a estar mal, por lo tanto la respuesta al problema también va a estar mal. Vamos a hacer los primeros entre todos y después ustedes hacen los otros solos. El primero dice: si desde el piso en el que vive Diego se suben 9 pisos, luego se bajan 11 y se llega a planta baja, ¿en qué piso vive Diego? Recuerden que las ecuaciones tienen una incógnita y los problemas siempre tienen una pregunta, es decir, un dato que tengo que averiguar. Entonces, en la pregunta de los problemas siempre vamos a encontrar quién es la incógnita. Esta pregunta dice: ¿en qué piso vive Diego? Entonces ya me tengo que dar cuenta de que la X va a significar el piso en el que vive Diego, porque esa es la incógnita de nuestro problema. Entonces cada vez que me nombre el piso en el que vive Diego, lo vamos a tener que traducir con una X. Y justamente el problema empieza así. Si desde el piso en el que vive Diego, entonces quiere decir que está viviendo en el piso X, que no sabemos cuánto vale, se suben 9 pisos. Siempre que me hablen de subir, lo vamos a asociar con la operación más. Entonces al piso en el que vive Diego le sumo 9. Luego se bajan. Ahora, si estoy bajando, lo vamos a asociar con la operación resta. Y dice que se bajan 11. Y se llega, o sea que estoy llegando, ese sería el resultado final, a planta baja. Planta baja se lo considera 0. No es ni pisos hacia arriba ni subsuelo, es la planta baja, entonces es como el nivel neutro, el 0. Ahí me quedó la ecuación planteada, ahora la vamos a tener que resolver con los mismos pasos que ustedes ya conocen. Separo en término, resuelvo lo que sea posible, que no tengo propiedad distributiva para resolver en esta ecuación, entonces paso al siguiente paso, que era juntar los términos semejantes y resuelvo. 0 menos 9 queda menos 9 más 11 queda 2. Quiere decir que X vale 2. X era el piso en el que vivía Diego. Por lo tanto, ya podemos responder la pregunta al problema. Diego vive en el piso 2 o en el segundo piso, es lo mismo. ¿Sí? Entonces esas son las pistas que tienen que tener en cuenta para poder resolver un problema. Primero es traducir cada palabra del problema a símbolos, a operaciones, a letras, a números. Y lo otro importante es que en la pregunta del problema siempre está la incógnita, siempre lo reemplazo por X. Bueno, los otros dos problemitas son fáciles, el B y el C, así que los dejo para que los resuelvan ustedes. Por ahí en el C tengan en cuenta que cuando habla de que representa 5 veces su ganancia, 5 veces es multiplicar por 5. Cuando algo lo tenemos repetido 5 veces, podemos directamente multiplicarlo por 5 o sumarlo 5 veces. Pero ya a esta altura es más fácil multiplicar por 5. Yo los voy a ayudar en el ejemplo número 1, que me habla sobre la edad de Guillermo. Dice: el doble de la edad de Guillermo
tendrá dentro de 6 años es igual al triple de la edad que tenía hace 5 años. ¿Qué edad tiene Guillermo? Entonces, acá ya tienen como unas pistas, que es lo que fuimos haciendo con el primer ejemplo de dónde vivía Diego, pero lo que pasa es que el ejemplo de Diego era un poquito más sencillo. Ahora en este problema donde tengo muchos datos, ustedes pueden ir poniéndose esos datos. Por ejemplo, ¿quién es la incógnita? X. Y como siempre dijimos que la incógnita está en la pregunta, entonces quiere decir que esa X va a representar la edad de Guillermo. Cuando me dice la edad dentro de 6 años, esto también ya lo habíamos hablado, dentro quiere decir en un futuro. Entonces la edad que tiene Guillermo ahora, en un futuro, dentro de 6 años, lo voy a escribir como X más 6. Y la edad que tenía hace 5 años me está hablando del pasado. Entonces la edad que tiene ahora le tengo que restar 5. Por lo tanto, la ecuación quedaría planteada de esta manera. Porque decía, el doble acuérdense que era multiplicar por 2, de la edad de Guillermo que tendrá dentro de 6 años. Ya dijimos que la edad de Guillermo dentro de 6 años es X más 6. Entonces cuidado donde ahí van a tener que poner paréntesis. Porque si no pongan en paréntesis, estuvieran ustedes sacando el doble de la edad que tiene ahora y después sumarle 6. Y no es lo mismo. Tengo que sacarle el doble de lo que tendrá dentro de 6 años. Y después también me habla del triple. Triple era multiplicar por 3. Ustedes lo podrían poner a la izquierda o a la derecha los paréntesis, es lo mismo. Recuerden que la multiplicación cumple la propiedad conmutativa, entonces es lo mismo de qué lado pongan la multiplicación. Pero lo importante de este problema y lo que tienen que tener cuidado son los paréntesis. Bueno, ahora vamos a resolver esta ecuación con los pasos que ustedes ya conocen para llegar a la edad de Guillermo. Yo ya la resolví para que no se haga tan largo el video, pero se los explico rápidamente. Primero separamos en términos, después resolví la propiedad distributiva en este miembro y también en este. Luego juntamos los términos semejantes. Al resolver 2x menos 3x, eso me da menos 1x. Pero dijimos que el 1 no se ponía, entonces escribo el menos, pero no hace falta escribir el 1. Menos 15 menos 12 me da menos 27. Pero todavía no termina ahí, porque nosotros siempre tenemos que llegar a x igual, no podemos llegar a menos x igual. Como acá dijimos que hay un menos 1 que está multiplicando a la x, ese menos 1 pasa dividiendo, con su mismo signo. Fíjense que lo que cambia es la operación de que acá está multiplicando, entonces pasa dividiendo. No cambia el signo del número. Acá está negativo, sigue siendo negativo. Resuelvo esa cuenta, habíamos visto que ya todo número dividido menos 1 era lo opuesto del número, entonces esto me da 27. Por lo tanto, al tener el valor de x, ya podemos responder el problema. Guillermo tiene 27 años. Otra cosa que tienen que tener en cuenta en los problemas, como son situaciones de la vida cotidiana, de la realidad, por ejemplo, no tendría sentido ni coherencia que acá hubiéramos llegado a un número negativo. Por ejemplo, al llegar a menos 27, no puedo decir que Guillermo tiene menos 27. Entonces, depende de la situación problemática, nos podemos ir dando una idea de si ese resultado que hemos llegado tiene sentido o coherencia o no. Por ejemplo, acá ya sabemos que tenemos que llegar a un número positivo. Podría haber sido cualquier número positivo, pero positivo. No puedo llegar a un número decimal, por ejemplo, porque es raro decir que una persona tiene 27,3 años. En el ejemplo del piso en el que vivía Diego, podría habernos dado un número negativo porque puede ser alguien que viva en el subsuelo, en el piso -2, por ejemplo. Pero no nos podría haber dado un número decimal porque es raro también que alguien viva entre medio de un piso y otro. Entonces eso, en las situaciones problemáticas tienen que pensar, llevarlo a la realidad, que para eso vemos los problemas, para que ustedes entiendan la aplicación que tienen las ecuaciones en la vida cotidiana de ustedes.